Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España, Europa. Bienvenidas a un nuevo webinario No Estás Sola de la Fundación CERMI Mujeres. Os habla Ana Peláez Narváez, vicepresidenta ejecutiva de nuestra fundación. Hoy para abordar un tema verdaderamente fundamental, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia de nosotras, las mujeres con discapacidad, las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Para ello vamos a contar con un elenco magnífico de profesionales que desde el ámbito de nuestras entidades se dedican específicamente a la defensa activa de los derechos de las mujeres con discapacidad, también ofreciendo colaboración y ayuda para su acceso a la justicia. Pero hoy, sobre todo, dando las gracias a la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra Crespo, por acompañarnos, por escuchar todas estas voces que siempre se suelen acallar, además, y que muchas veces es tan difícil escuchar que solamente entornos como este lo permiten. Quiero agradecer especialmente al equipo humano que hace posible que hoy también nos volvamos a encontrar, aunque sea de esta forma virtualmente. Por parte de Fundación CERMI Mujeres, a Isabel Caballero, a Carolina Puente, a Mercedes Pérez de Prada, a Carla Mediavilla, a Sara Arévalo, a Almudena Pérez, pero también, por supuesto, a FIAPAS que está haciendo posible no solamente la subtitulación con el apoyo de Eva, sino también que está editando y grabando este vídeo que quedará registrado también en la página web de Fundación CERMI Mujeres para que después pueda ser utilizado, reproducido, sobre todo con vistas, con miras a formarnos, a empoderarnos en nuestros derechos fundamentales. Quiero agradecer también a la CNSE, a la Confederación de Personas Sordas de España, porque nos ofrece siempre ese servicio de interpretación a la lengua de signos española, a Raquel y a Bárbara, que son las personas que hoy especialmente están con nosotros. Ya sabéis que además de la interpretación a la lengua de signos y de la subtitulación, podéis acudir también a nosotros si necesitéis algún tipo de ayuda para poder formar parte y participar activamente del webinario No Estás Sola de hoy. Podéis utilizar el chat pues para compartir vuestra opinión o para a lo mejor solicitar la palabra. Podéis hacer también levantar la mano. Ya sabéis que en el formato que tenemos, que es en el de seminario, exige un poquito más de procedimiento, de forma que enseguida mis compañeras se pondrán en contacto con vosotras para haceros llegar una invitación directa en vuestra pantalla para que podáis intervenir cuando se os haya hecho registro de toma de palabra. Además, quiero invitar ahora y siempre, como lo hacemos en cada webinario de futuro, a aquellas personas, a aquellas instituciones que en un momento determinado quieran participar en el programa de algún webinario concreto, todos ellos están publicados en la página web de Fundación CERMI Mujeres, a que lo haga. A veces nos preguntáis, bueno, ¿por qué aparecen unas instituciones, unas personas y no otras? Bueno, pues porque el webinario está abierto sobre todo a mujeres y niñas con discapacidad y madres y cuidadoras de personas con discapacidad de la comunidad iberoamericana y no necesitan ningún permiso de nadie para intervenir. Quien quiere intervenir lo puede solicitar y nosotras estaremos encantadas desde Fundación CERMI Mujeres de darles la palabra. Y lo mismo sucede con nuestras instituciones, con nuestras organizaciones representativas, siempre también invitadas. Otras instituciones que lo deseen también lo pueden hacer. Quien tenga dificultad para acceder al chat, para, por ejemplo, poder solicitar la palabra, lo puede hacer en la siguiente dirección de correo electrónico: fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Fundación y CERMI se escriben con C de casa, todo en minúsculas, todo seguido.
fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Y sin más, vamos a comenzar este encuentro del día de hoy. Vamos a comenzar precisamente conociendo diferentes casos por distintas discapacidades de mujeres con discapacidad que han querido acceder a la justicia y que no siempre lo han conseguido, o que a lo mejor cuando lo han hecho la situación ha supuesto un reto insuperable en muchos casos y al final pues el resultado no ha sido satisfactorio. Desde luego no están todas las discapacidades. Tendríamos que seguir abordando este tema en un segundo webinario, quizás, y lo haremos más adelante. Y también hay que decir que no todas las mujeres que tienen la misma discapacidad presentan siempre las mismas necesidades. La diversidad de las mujeres con discapacidad es tanta como la de las mujeres sin discapacidad. En primer término, desde hace mucho tiempo nos solicitó ya intervenir en este tema Ángeles Blanco. Ángeles Blanco es quien nos va a hablar específicamente. Ella es la responsable de Derechos y Asesoría Jurídica en la Confederación ASPACE, y ella nos va a hablar de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con parálisis cerebral en su acceso a la justicia. Bienvenida, Ángeles. Tienes 10 minutos exactamente. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la Fundación CERMI Mujeres por permitir acercar la realidad de las mujeres con parálisis cerebral, de las niñas y mujeres con parálisis cerebral en el acceso a la justicia. Cuando nos referimos a la parálisis cerebral, tenemos que tener presente que la parálisis cerebral es muy heterogénea, pero que tiene algo en común. El algo en común es que hay una base física siempre y que el 80% de las mujeres con parálisis cerebral presenta grandes necesidades de apoyo. ¿Qué significa tener grandes necesidades de apoyo? Pues significa que necesitan a una persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Y dónde están esas grandes necesidades de apoyo? Pues pueden estar a nivel físico, pueden estar a nivel cognitivo o pueden estar a nivel comunicacional. De tal manera que el acceso a la justicia de las mujeres con parálisis cerebral tiene que ser un traje a medida, porque cuando las necesidades se encuentran a nivel físico, la figura que tiene que existir es la de una tercera persona que les apoye, que puede ser un asistente o asistenta personal. Cuando las necesidades se encuentran a nivel cognitivo, la figura tiene que ser la de la persona facilitadora que garantice la comprensión de todos los contenidos, además en este marco jurídico que siempre es más complejo. Y cuando las dificultades o las necesidades se encuentran a nivel comunicacional, que es donde vamos a poner el énfasis, porque es donde hemos detectado desde el Servicio de Asesoría Jurídica de Confederación ASPACE la mayor de las vulneraciones, pues se tienen que conocer y reconocer los sistemas alternativos de la comunicación. Una de cada 4 mujeres con parálisis cerebral utiliza sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación. ¿Qué es un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación? Un SAC. Pues un SAC es un sintetizador de voz que facilita y permite la comunicación de la mujer con parálisis cerebral. Esto lo veíamos, por ejemplo, en la lectura del manifiesto de CERMI Mujeres, con Rosa, con la intervención de Rosa. Un SAC también es yo tener un cuaderno de comunicación y en ese cuaderno de comunicación poder ir señalando las sílabas, ¿no? de las palabras, el poder escribirlas también es un sistema alternativo aumentativo de la comunicación, o puede ser que ese cuaderno esté compuesto por fotografías o pictogramas y que lo que señalen sean esas fotografías o pictogramas. Ojo también que muchas veces, dada la situación de dificultades también de movilidad, porque estas grandes necesidades de apoyo se conjugan entre sí, pues a veces son preguntas cerradas de sí o no.
En cualquier caso, todos estos sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación tienen detrás de sí pues toda una especialización, que en este área son los profesionales de la logopedia, que permiten asegurar que esa información que se está virtiendo es absolutamente cierta. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el caso de los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, lo que sucede es que hay un cuestionamiento con respecto a si la información que está diciendo y se la denuncia que está haciendo la mujer es cierta o no. Y este cuestionamiento parte, por un lado, del desconocimiento y, por otro, de la falta de reconocimiento que hay a nivel legal de estos sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Desconocimiento porque no se conocen, por eso los he nombrado. Desconocimiento también porque muchas veces se asocia el emplear un SAC con discapacidad intelectual, y esto no es así. El 50% de las mujeres con parálisis cerebral tiene capacidad cognitiva plena y puede que esté utilizando un SAC y que sus capacidades intelectuales estén intactas, ¿no? Y con respecto al reconocimiento, pues lo que supone es, o lo que sucede en la práctica jurídica es que al no estar específicamente en las leyes procesales, entramos en la discrecionalidad de admitir o no ese sistema alternativo aumentativo de la comunicación como un sistema válido para transmitir la información. ¿Y qué nos ha pasado en el servicio de asesoría jurídica? En estos minutos que me quedan quiero explicar 3 casos y denunciar 3 casos en el que se han visto vulnerados los derechos de las mujeres con parálisis cerebral. El primero de los casos fue por el hecho de que una mujer utilizara un SAC y en ese caso su SAC era preguntas cerradas, sí, no, claro, con sí y no normativos, en el sentido de que a lo mejor por sus dificultades de movilidad, pues la persona en este caso no decía que no con la cabeza en la negativa normativa, pero miraba a uno o a otro lado en función de si era un sí o no. Bueno, pues esto no se admitió y cuando hubo una apertura de testamento, Notaría inició un proceso de incapacitación. En ese proceso de incapacitación de esta mujer que tiene capacidad cognitiva plena, desde la entidad ASPACE, desde Confederación ASPACE y la propia familia nos opusimos a ello. Y sin embargo se llevó a cabo el proceso de incapacitación de esta mujer y a día de hoy está bajo régimen de tutela. Y está bajo régimen de tutela porque no se han reconocido los SAC. Otro caso, si este caso es grave, otro caso todavía más grave fue el de una mujer que vivenció una situación de agresión sexual múltiple y ante esa agresión sexual múltiple y dado que utilizaba un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación, en este caso ella utilizaba un cuaderno de comunicación con fotografías, dada sus dificultades de movilidad, pues se denegó que eso era una forma de comunicarse perfectamente válida y se archivó el caso, se sobreseyó la causa y los agresores, en este caso múltiples, insisto, de una violación múltiple, pues han quedado totalmente impunes. El tercero de los casos, por si esto no fuera suficiente como para evidenciar la necesidad de reconocer formalmente los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, ha acontecido recientemente con una mujer que acaba de llegar al servicio de asesoría jurídica por una violación continuada durante más de un año y medio. En esa violación continuada, cuando llega al servicio de asesoría jurídica, se había puesto previamente en conocimiento de Fiscalía. Fiscalía lleva la causa. ¿Cómo? Y esta es otra realidad que dificulta mucho el acceso a la justicia de las mujeres con parálisis cerebral y en general yo creo de las mujeres con discapacidad, cómo es una violación que se produce en un entorno normalizado y por tanto no entra dentro del paradigma de la Ley Integral de Protección frente a la Violencia de Género,
pues no se le facilita la justicia gratuita. No se le facilita la justicia gratuita y en este caso, como además utiliza un SAC, Fiscalía archiva el caso. Afortunadamente tenemos una testigo, y como tenemos una testigo tenemos posibilidad de reabrir esta causa y en ello estamos para que en este caso ese agresor que hizo una violación continuada, insisto, durante más de 1 año y medio, pues no se vaya impune. Pero fijaos, la gravedad de la situación que estoy contando y que en parálisis cerebral es una constante que se repite. Porque además señalar que el Servicio de Asesoría Jurídica de Confederación ASPACE, que ahora facilitaré los datos, por si hay alguna mujer con parálisis cerebral que lo desconoce, lleva en funcionamiento 1 año. Y en tan solo 1 año hemos vivido estas 3 situaciones en las que desde luego hay una vulneración directa de los derechos de las mujeres con parálisis cerebral. Para reconocer los SAC es necesario 2 cosas y es lo que queremos demandar para poder proteger verdaderamente a estas mujeres. Reconocer los SAC significa introducirlos en las leyes procesales, esto es, en la ley de enjuiciamiento criminal que afortunadamente se está ahora planteando el anteproyecto y que es el momento más oportuno pues, para hacer esa introducción jurídica, también en la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Y sin lugar a dudas, en esa introducción legal, lo que también se tiene que reconocer es la profesionalidad del servicio de logopedia para que sea el que pueda asegurar con garantías que los testimonios de las mujeres son perfectamente veraces. Por mi parte, esto sería todo. Creo que me ha ajustado muy bastante bien al tiempo. Muchísimas gracias, Ángeles. Importantísimo lo que comentas, tomamos buena nota. Gracias de verdad por esta intervención tan clara. Bueno, pues hemos invitado también a las mujeres sordociegas a que pudieran intervenir hoy, pero precisamente las dificultades de comunicación, las barreras de comunicación no lo han hecho posible. Vamos a organizar para inmediatamente después para el siguiente webinario No Estás Sola, un segundo webinario con las situaciones de las discapacidades que hoy aquí no se van a ver. Así es que os pedimos también un poco de paciencia en este sentido. Y ahora, por tanto, le damos la palabra a Patricia Mora. Patricia es la asesora jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas de España, de la CNSE, y ella nos va a presentar los casos en relación con las mujeres sordas en su acceso a la justicia. Patricia, bienvenida, te escuchamos, 10 minutos. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Muchas gracias por darnos cabida en esta jornada tan importante y tan interesante. Bueno, en primer lugar, quería presentar un poco a la entidad de manera muy breve, saber que sepáis que la Confederación está trabajando en temas de igualdad y de violencia de género desde el año 94, con lo cual contamos con numerosos recursos y servicios que no sé si tendremos tiempo luego de nombrar alguno, pero que ponemos a disposición de todos los presentes si os encontráis con algún caso de una mujer sorda y especialmente pues, a la familia que nos está escuchando hoy. Bueno, voy a contar primero un poco de manera general cuáles son las barreras que se suelen encontrar las mujeres sordas a nivel general en el acceso a la justicia y luego, como ha comentado igual Ángeles, algunos de los casos más llamativos a los que nos hemos enfrentado, ¿no? Bueno, en primer lugar, hablar de la falta de accesibilidad a los recursos y a la información sobre violencia de género. La mayoría de la información a la que tenemos acceso el resto de la ciudadanía no es accesible a través de la lengua de signos para las mujeres sordas y esto hace que en muchos casos estén sufriendo casos de violencia o de maltrato, de discriminación, sin tener conciencia muchas veces de que así es y que lo están sufriendo, ¿no? En el caso del acceso a la justicia,
Es cierto que desde el año 2015 ha habido un gran avance, ¿no? Porque en ese momento se modificó la ley de enjuiciamiento criminal y desde entonces contamos con la figura del intérprete durante todo el proceso penal. Entonces esto, como os digo, ha sido fundamental para las mujeres sordas, pues desde que inician un procedimiento, desde que entran en la policía, la ley exige imperativamente que cuenten con un intérprete, tanto en el interrogatorio policial, en todas las conversaciones que tenga con el abogado, en los juicios. También tienen derecho a que la sentencia y toda la documentación que se considere esencial durante el procedimiento sea interpretado a la lengua de signos, con lo cual esto ha sido un gran avance para las mujeres que utilizan la lengua de signos. Si bien es cierto que no todas las mujeres sordas utilizan la lengua de signos y en muchas de ellas ni siquiera tienen un lenguaje adquirido, como puede ser el caso de muchas mujeres con las que nos hemos encontrado en el ámbito rural, que prácticamente no han salido de casa, se entienden con sus familiares con un lenguaje propio, han sufrido casos de violencia y no son capaces de comunicarse con las administraciones públicas, con la administración de justicia. Entonces, en estos casos, la figura del intérprete no siempre es suficiente. Sería necesaria la figura de las, sobre todo si fuera mejor, la ideal es que sea una mujer, ¿no? De mediadoras sordas, ¿no? Porque ellas cuentan con las herramientas para poner voz a estas mujeres y que su testimonio sea tenido en cuenta dentro de las instituciones judiciales, ¿no? Hemos visto también cómo hay, como Ángeles decía antes, un cuestionamiento al testimonio de las mujeres, porque en muchos casos solicitan un intérprete de lengua de signos y la jueza le cuestiona esa necesidad, ¿no? Es, si yo te he escuchado hablar, ¿por qué ahora me estás solicitando un intérprete? Y lo que no entienden es que las personas sordas, y en este caso las mujeres, son muy heterogéneas, puede que comuniquen en lengua oral, pero por su discapacidad auditiva, lógicamente, no oigan y necesiten que se les comunique a través de un intérprete. También hemos tenido casos en que, en casos de violencia de género, aunque se ha puesto a disposición el intérprete, se ha utilizado el mismo para el agresor que para la víctima. Entonces, cuando ahí va la mujer a tomar declaración, se toma declaración de forma conjunta al actor y a ella para utilizar el mismo intérprete. Imaginaos la situación tan violenta que tiene que vivir la mujer en ese caso, enfrentarse otra vez a un maltratador y prestar declaración en el mismo momento, ¿no? En el caso de las mujeres, o sea, los ejemplos que quería poner sobre casos claros de discriminación que nos hemos encontrado en el ámbito judicial, quería poner, mira, en este caso se ha repetido en un par de ocasiones, ¿no? Un caso de una mujer sorda migrante que tras sufrir un episodio de agresión, al no conocer la lengua de signos española y sí conocer su lengua de signos natal, pero que aquí no contamos con intérpretes de su lengua, se le estaba comunicando que le estaban quitando la custodia de su hijo y cuando le preguntaban si lo estaba entendiendo, ella decía que sí, realmente no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Gracias a nuestra federación, en este caso extremeña, en que intervino en ese caso, pudieron contar con la figura de la mediación y explicarle lo que estaba pasando y el proceso que estaba siguiendo. Finalmente se desencadenó mal este caso y le dieron la custodia al padre, aun siendo el agresor. Pero como consideraron que la mujer, al ser una persona con discapacidad, no iba a estar adecuada para cuidar a sus hijos porque no tenía un lenguaje adquirido, ¿no? Un lenguaje que nosotros entendiéramos, claro, en España. Otro de los casos muy verdaderamente sangrantes fue el de una niña
sorda en un colegio que había sufrido una agresión sexual y que el equipo psicosocial que le hizo el informe para analizar cuál era su situación y cuál era su testimonio, como no podían conocer su testimonio en primera persona a través de ella, sino que ella debería comunicar su testimonio a través de un intérprete de lengua de signos, decían que no contaban con las herramientas psicológicas para poder analizar a la chica, que esta niña ya se había cambiado de colegio y que reabrir este asunto sería revictimizar a la niña, con lo cual lo mejor era archivar el caso. Y así fue. El caso se quedó archivado, la niña tuvo que cambiar de colegio y el agresor, en este caso, otro compañero, siguió en el colegio sin consecuencia alguna, ¿no? Y por último, señalar otro caso en el que la mujer solicitó poder adoptar a un niño, y la primera respuesta de los servicios sociales del servicio cántabro, en este caso, fue que no podía adoptar a otro niño que no fuera sordo. Solamente podían adoptar a niños sordos. En este caso quería daros un punto un poco positivo, ¿no? Sí que se recurrió esta primera resolución, y en la segunda resolución del servicio, bueno, en este caso se acudió a los tribunales, por supuesto, y la resolución fue favorable a esta mujer y le dijo que, por supuesto, estaba en derecho de adoptar a un niño con independencia de que fuera sordo o tuviera o no otra discapacidad. Y, como os digo, estos son los casos que quería poner un poco a vuestro conocimiento. Sí que quiero que conozca la Fiscalía, en este caso, que la CNS pone a disposición toda su red asociativa con los mediadores y los intérpretes y los profesionales que tenemos a disposición. Y el servicio ALBA, que quiero que lo conozcan, que es un espacio en el que se da asesoramiento para casos de violencia de género en lengua de signos y por escrito, al que pueden acceder tanto las víctimas como los familiares o cualquier persona que tenga conocimiento o sospeche de un caso de violencia, y desde ahí se le asesorará, como digo, de manera totalmente accesible y totalmente secreta, por supuesto, guardando toda la confidencialidad. Y creo que me he ajustado más o menos al tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia, también por presentarnos esta realidad, muchas veces tan oculta, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora también a otra discapacidad muy afectada por estos obstáculos, estas barreras en el acceso a la justicia de las mujeres que tienen esa discapacidad. Me estoy refiriendo a la discapacidad intelectual. Y para ello hoy contamos entre nosotras con Inés Araoz. Ella es la asesora jurídica de Plena Inclusión. Inés, como te he dicho antes, es un gusto, un honor inmenso tenerte también con nosotras. Bienvenida, 10 minutos, te escuchamos. Gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Tenía una presentación que... Muchas gracias. Mira, paséis la diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con algunos pequeños datos que contextualicen. Cuando hablamos de mujeres con discapacidad intelectual, los datos que tenemos, sobre todo de las unidades de atención a víctimas que tiene Plena Inclusión, constatan que 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual sufrirán abuso o maltrato en algún momento de su vida, y que el 70% de esas personas serán mujeres. Además, nos enfrentamos a otro problema, que es todo lo que podríamos hablar de la infradenuncia, ¿no? Las mujeres con discapacidad intelectual no denuncian, aunque sí que se está produciendo cierto incremento en las denuncias. En 2015 solamente un 38% de las mujeres atendidas dieron el paso de denunciar a su agresor, y en el 2018 los datos subieron hasta el 60%.
¿cuáles son algunas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad? Bueno, pues algunas de esas barreras precisamente son la falta de accesibilidad cognitiva, que es una de las barreras más importantes a la hora de denunciar. Si los formularios de denuncia no se resultan comprensibles para la persona o no resulta comprensible para la persona cuál es el procedimiento de denuncia, pues no podrá o al final decidirá no hacer la denuncia porque resulta excesivamente complicado. ¿Pasáis a la siguiente diapositiva? Esta situación es quizá todavía más grave porque las informaciones que nos dan estas unidades de atención a víctimas nos dicen que denuncian pocas, pero es que además el 3% de las víctimas verbaliza el abuso, pero el resto no. Entonces, aquí hay como la punta de un iceberg de algo que hay que analizar y hay que ver cómo podemos hacer para que no solamente el 3% de las personas verbalicen el abuso. El año pasado, dentro del ámbito de plena inclusión, pusimos en marcha precisamente un proyecto piloto que se ha llevado a cabo en varias comunidades autónomas para establecer programas de protección y de detección de abusos en organizaciones de plena inclusión. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo, además, al modelo social o al modelo de derechos humanos de la discapacidad, debemos de aproximarnos a esta cuestión, al acceso a la justicia, desde una perspectiva múltiple, teniendo en cuenta que la dificultad no es de la persona. Es verdad que la persona puede presentar dificultades de comprensión o comunicación y algunas características que la hagan especialmente vulnerable en el ámbito procesal y en el ámbito de la justicia, como pueden ser la deseabilidad social, la aquiescencia o la necesidad de agradar. Pero también es verdad que una de las barreras que creemos que es más importante y otras compañeras, ¿no? Y las compañeras que han hablado, que han percibido en el uso de la palabra, y seguro que las que me siguen pueden comentar, una de las más importantes barreras que enfrentan las personas son los prejuicios o los estereotipos, ¿no? Las barreras de tipo actitudinal. Y además, otro factor que entra en juego son las barreras procedimentales, es decir, los procedimientos judiciales son complejos y rígidos, falta formación especializada en los operadores jurídicos, por tanto, cuando se enfrentan a situaciones en las que intervienen personas con discapacidad, no solo no son capaces de poner los remedios o ajustar los procedimientos, sino que no llegan a detectar que existe una dificultad. Y además, en el caso de personas con discapacidad intelectual, hay una falta de herramientas forenses especializadas que permitan garantizar esa participación real de la persona, ¿no? Por este motivo, la Convención en el artículo 13 habla de la necesidad de realizar ajustes en los procedimientos para garantizar esa participación real y esa formación a los operadores jurídicos. Quería explicar un poquito más cómo influyen algunas de las características que pueden presentar las personas, por favor, en la siguiente diapositiva, y hablar de la vulnerabilidad procesal que genera a veces la presencia de la deseabilidad social en la persona cuando no conocemos o no sabemos que la persona puede tener tendencia a responder para contentar al entrevistador, pues no lo tendremos en cuenta a la hora de realizar las preguntas y a veces obtendremos respuestas falsas y no nos daremos cuenta de que eso está ocurriendo. Otra dificultad que podemos encontrarnos es que a veces las personas con discapacidad, las mujeres, tienen necesidad de agradar al interlocutor por muchos factores, ¿no? Pero muchos de ellos no tienen que ver solo con la discapacidad, sino sobre todo en mujeres, ¿no? Con esa posición subordinada en la mujer y en esa educación, ¿no? Que se les da, y al final esa necesidad de agradar también hace que sean fácilmente sugestionables.
y la aquiescencia, que es la tendencia a responder en la línea que esté formulada la pregunta o tomando la primera o la última información. En este caso, para plena inclusión es especialmente importante que intervengan los facilitadores para realizar una evaluación de en qué medida estas características pueden afectar en el procedimiento y pues se neutralicen, ¿no? No significa que la persona no vaya a poder participar, sino que tenemos que realizar determinados ajustes precisamente para garantizar esa participación plena. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora voy a pasar a algunos de las cuestiones que creo que, bueno, algunos casos, ¿no? Este es un caso que tenemos ahora mismo en el que la modificación de la capacidad de obrar puede generar una situación de indefensión para la persona y no solamente una situación de indefensión relacionada con la propia sentencia, sino con los estereotipos y los prejuicios que van asociados a una persona que tiene una sentencia de modificación de la capacidad jurídica. En este caso es una mujer con la capacidad parcialmente modificada, tiene una tutela parcial solamente para cuestiones económicas y relacionadas con el ámbito de la salud. La propia Agencia Madrileña de Tutela de Adultos nos ha dicho que esta mujer podía tener perfectamente una curatela, no haría falta una tutela, pero el juzgado decidió establecer una tutela parcial. Pero además esta mujer es madre de una menor y no solamente dispone de los apoyos de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos a través de una abogada, trabajadores y educadores sociales, sino que además tanto Plena Inclusión Madrid como una entidad de Plena Inclusión Madrid Afañas le prestan apoyo, ¿no? Un programa de apoyo a madres con discapacidad intelectual. Lo que ha transmitido el AMTA es que la menor está perfectamente cuidada, que la madre tiene un empleo y la niña va a una escuela infantil y que además acude a todas las citas médicas, todo está correcto y la madre además es consciente de que tiene necesidades de apoyo en algunas cuestiones y pide el apoyo cuando lo precisa, lo cual es especialmente importante que ella sea capaz de detectar dónde precisa el apoyo y solicitarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el CAI de Madrid ha solicitado una medida de protección para la menor, en concreto una residencia maternal, que ya sabemos, quitándole la guardia a la madre, o una separación materno-filial y que la niña vaya a un acogimiento familiar, ¿no? A nivel laboral, ¿cuáles son los motivos que da el CAI? A nivel laboral dicen que ha empezado a trabajar, pero que tiene miedo a que le quiten a la menor, porque efectivamente ella tendrá discapacidad intelectual, pero no es tonta y sabe perfectamente que el CAI desde hace tiempo pues precisamente quizá por esos prejuicios de que una mujer con discapacidad intelectual no puede ser madre o que una mujer con discapacidad intelectual con la capacidad modificada no puede hacerse cargo de su hija y tomar decisiones, bueno, pues deciden que además el que pida apoyo también es un signo de que no puede hacerse cargo de la niña, cuando nosotros consideramos todo lo contrario, y que el que tenga necesidades de apoyo en el ámbito económico, pues también es un motivo para quitarle la patria potestad de la niña, cuando precisamente lo que nos transmiten es que con este apoyo del AMTA se maneja perfectamente y jamás tiene ninguna dificultad en llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, en este caso estamos intentando intervenir antes de que le retiren la patria potestad, pero no descartamos tener que acudir a la Fiscalía en el caso de que esto se desencadene de forma negativa para la madre. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra de las cuestiones es la credibilidad percibida de los testimonios. Existen suficientes estudios que avalan que la credibilidad en el testimonio de las mujeres, de las personas con discapacidad intelectual es menor, y pasamos a la siguiente diapositiva porque esto, unido a ciertos estereotipos como son la hipersexualidad de las mujeres con discapacidad, puede llevar a una menor credibilidad o a que sea fácil desacreditarlas a causa de determinados estereotipos, como que las personas con discapacidad intelectual, las mujeres en este caso, tienen una sexualidad, una hipersexualidad, ¿no? Que
Este es un caso de una mujer que indudablemente sufrió una agresión sexual, que ella denunció y que la sospecha de que fuera demasiado amigable hacia los hombres ha contribuido a crear una duda razonable de si ha existido o no consentimiento, ¿no? Lo cual es francamente increíble y además estoy segura de que si se hubiera dado el caso contrario, ¿no? De si fuera un hombre, nadie hubiera utilizado este estereotipo de además ser demasiado amigable con los hombres, ¿no? Y además, la siguiente diapositiva, por favor, creo que esto también tiene que ver con esa imagen social negativa que tienen las mujeres con discapacidad, como incompletas, inferiores, menos atractivas, en definitiva, menos mujeres, ¿no? Y que al final puede llevar incluso a dudar de esto, de que esas agresiones se produzcan, ¿no? Porque se considere que son menos creíbles sus testimonios, ¿no? Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. Creo que me queda algún minuto, Ana. Ana, me queda algún minuto. Perdón, puedes continuar. Sí, no te preocupes. Son 3 minutos, vale, voy a poner un vídeo porque me gustaría la perspectiva no solamente de las mujeres con discapacidad como víctimas, sino que nosotros en Plena Inclusión apoyamos a mujeres con discapacidad intelectual reclusas que están en centros penitenciarios. Y me gustaría poner un testimonio, 3 minutos, ¿no? De una mujer con discapacidad intelectual que quiero que sirva también pues, como denuncia, ¿no? a lo que ocurre en los procedimientos judiciales e incluso a cuáles son las circunstancias que llevan a una persona a terminar en un procedimiento e incluso, como el caso de esta mujer, a pedir que la lleven a prisión, ¿no? Pues si podéis poner el vídeo, creo que son los 3 primeros minutos, yo con eso te comento. Desde Valladolid, nos hablas desde Valladolid. Para quienes nos acompañan te conozcan, quienes nos acompañan te conozcan mejor una infancia y una primera juventud muy difícil, ¿verdad? Sí. Yo te he escuchado decir, por ejemplo, palabras como no me respetaban. Sí. ¿Cómo era tu relación con la gente? ¿Cómo era tu vida en tu barrio allí en Valladolid? Pues yo no tenía amigos, no tenía amigas. Y cuando en mi infancia pues fue, como se dice, humilde. Pero luego ya la juventud, pues como iba con ciertas personas, pues acabé como en ciertas familias. Tú en esos momentos no habías tenido ninguna relación con las asociaciones, por ejemplo, con Plena Inclusión, asociaciones... No lo conocía. Bueno, vamos avanzando, si te parece, Belinda. Sí. Tú te entregaste a la policía. ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué se te acusaba? A mí estas personas me obligaban a robar. Si no me pegaban o me dejaban sin comer. Y yo pues ya no aguantaba más esa vida. Y me presenté en el juzgado diciendo que yo quería prisión. Me daban opciones de pagar así todos los meses, pero dije, no, yo quiero subir ya para Villanubla. Y me subieron. Hasta llegar a la cárcel, ¿cuál fue tu relación, por ejemplo, con tus abogados? No supe nunca quién era mi abogado ni nadie. Yo nunca hablo nadie. ¿Y qué tal con los fiscales y con los jueces? A mí me contaste, y como se oía aquí en tus palabras, que no te tenían en cuenta. No me dejaban ni hablar, ni me preguntaban. Tú viviste, por ejemplo, varios juicios rápidos. Aquí quiero citar a alguien que no sé si estará también aquí presente en esta jornada, Fernando Santos Urbaneja, fiscal en Córdoba, un referente en estos asuntos, que habla de esas dificultades en estos casos en el que se juzga a personas con discapacidad intelectual, de los juicios rápidos. ¿Cómo era un juicio para ti? ¿Llegabas allí, te permitían expresarte, te preguntaban...? No, me decía tal día, tal hora, has estado aquí, tal, te cae tanto. ¡Hala! Ya está. Ya no me decían más, ni me dejaban hablar, ni nada. Ni siquiera el abogado me decía algo. ¿Podéis pararlo ya? Muchas gracias. Bueno, simplemente hoy no ha podido
intervenir conmigo una mujer con discapacidad, pero es como si Belinda estuviera con nosotros, ¿no? Además, reflejar que en el caso de Belinda ni siquiera se dieron cuenta de que tenía una discapacidad intelectual y pasó por todo el procedimiento judicial sin ningún tipo de apoyo ni ningún ajuste de procedimiento y luego fue condenada a prisión, ¿no? Entonces, bueno, creo que también refleja la otra parte de la indefensión que sufren las personas con discapacidad en los procedimientos cuando son presuntos autores, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, Inés, y también por traernos esa voz tan importante para nosotras en primera persona, como es la de Belinda. De verdad, a ella también nuestro agradecimiento y reconocimiento por su valentía. Pasamos ahora la palabra a una mujer que colabora desde hace ya mucho tiempo con Fundación CERMI Mujeres, con Ángeles Sepúlveda García de la Torre. Ella es médico, psiquiatra forense, especialista en género y discapacidad, y ella desde su práctica profesional nos va a hablar de la situación del acceso a la justicia de mujeres con discapacidad psicosocial. Ángeles, sé que estás haciendo un gran esfuerzo porque tienes que participar en un congreso, estás participando en un congreso latinoamericano. Te lo agradecemos mucho que hayas encontrado un poquito de tiempo para estar también hoy aquí con nosotras. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, CERMI Mujeres, por invitarme a participar. Querida Ana, muchas gracias. Y también porque la labor que hacéis es increíble. Y estos encuentros por web me parecen maravillosos. Y el tema que habéis traído además hoy a colación es especialmente interesante porque la justicia, que es un derecho humano y es una garantía que requiere toda sociedad democrática para que los derechos se respeten, encontramos que a veces, y desgraciadamente, las condiciones de desigualdad que se originan a partir de la diferencia de poder en nuestras sociedades, pues las mujeres tienden a tener unos mayores problemas de salud mental y, por tanto, se enfrentan a más experiencias de discriminación, de violencia y a una serie de dificultades para poder acceder en condiciones de igualdad a lo que al fin y al cabo es este derecho, que es el derecho a la justicia. Lo que me ha tocado hablar es las mujeres con discapacidad psicosocial y quería recordar que no partimos de una situación de igualdad ni de equidad. El hecho de ser mujer, el hecho de una discapacidad y además las características especiales de la discapacidad psicosocial hacen que las discriminaciones sean múltiples y tenemos que tener en cuenta este enfoque interseccional que además de estos tres elementos o situaciones que he dicho, se pueden añadir otros como sería pobreza, carencia de empleo, ser mujer inmigrante y otros que al fin y al cabo lo que hacen es poner a las mujeres en una situación de discriminación múltiple. Bueno, pues yo como forense quería trasladar un poco mi experiencia, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad psicosocial en su acceso a la justicia? Y os lo voy a hablar sobre todo desde el punto de vista de mi trabajo. Para quien no conozca bien el trabajo de una médica forense, nosotras lo que somos es peritos judiciales al servicio de la Administración de Justicia, es decir, que asesoramos en materia médica a la justicia. Por tanto, cuando tenemos una mujer con discapacidad psicosocial, con enfermedad mental, con trastorno mental, como queramos llamarla, ¿en qué ámbitos trabajamos y qué nos encontramos principalmente la forense? Pues por una parte, dentro del área penal, del derecho penal, lo que encontramos principalmente es si la mujer ha sido víctima de delito. Y aquí tengo que decir algo triste que ya sabemos. Las mujeres con discapacidad, si además es una discapacidad psicosocial, son víctimas especialmente vulnerables o, como decimos en medicina forense, en criminología, víctima propiciatoria para malos tratos, violencia sexual y yo estoy encontrando ahora mismo mucho para el delito de estafa. Tenemos que tener en cuenta que ahora, desde que estamos con la pandemia, ha aumentado el uso de las redes, el uso de Internet y, por tanto, las estafas por Internet y el mal uso de las redes, en este caso,
estamos encontrando que se ceba especialmente en las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad y especialmente en la discapacidad psicosocial. Yo también quiero, como estoy en un congreso ahora mismo internacional de trata, quería decir algo que estamos planteando en el congreso, que la trata ha aumentado ahora, ha cambiado, la forma de captación y explotación de las víctimas porque se está haciendo principalmente a través de las redes y la captación por Internet. Y en esto no olvidemos que las mujeres con cualquier tipo de enfermedad mental, por supuesto, son víctimas, insisto, lo que le llamamos víctimas propiciatorias. Pero además de ello, encontramos cuando en el ámbito penal trabajamos con las mujeres que cometen delitos. Yo lo primero que quiero decir es que una mujer puede cometer delitos, tenga o no tenga una situación de discapacidad. No tenemos que plantearnos que hay una relación causa-efecto entre el trastorno mental y el delito cometido. Yo aquí tengo que decir que las mujeres con o sin discapacidad del tipo que sea, pero en este caso discapacidad psicosocial, lo que más existe o yo más me encuentro en mi trabajo son los delitos contra la salud pública. La compra-venta de droga, generalmente además, son mujeres que están explotadas y altamente influenciadas por sus compañeros, entre comillas, ¿no? Es decir, por las personas que se supone que están acompañándolas cuando en realidad la están explotando. Como siempre, a más vulnerabilidad como persona, mayor también vulnerabilidad en todos los sentidos. Pero sí quiero decir que en el contexto de enfermedad, yo me encuentro en el contexto de enfermedad o de trastorno mental como comisión de delito, en mi experiencia y en las estadísticas que he consultado, hay más hombres que mujeres. Peleas, lesiones y amenazas. En las mujeres lo que encontramos es en algunos momentos que puede haber algún tipo de descontrol de conducta que con los tintes emocionales que además ello conlleva, va añadido una auto y heteroagresividad. Entonces, no es que sea, por eso yo quiero explicar muy bien que esto es en el contexto y que en el contexto de un momento de descontrol de conducta, ya digo, con unos altísimos tintes emocionales, pues puede haber algún tipo de agresión o de, bueno, o sobre todo a los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando a lo mejor acuden a la contención de la persona. Y este es un momento especialmente delicado porque en el momento en que se puede producir un altercado de este tipo, hay que tener en cuenta que una persona que está en plena crisis, tenga o no tenga discapacidad, pero si además una persona que está en una crisis por una situación mental extrema, el hecho de, y perdona la palabra, el circo que se monta, ¿no? Cuando que llega la policía, llega la ambulancia, los vecinos se asoman, lo que hace es que sube a la persona en una mayor situación de angustia que sin duda le afecta. Entonces, este es un hecho que también quería comentar y que contribuye al estigma de las mujeres con discapacidad. Bueno, pues cuando en otros ámbitos judiciales, como es el civil, los médicos y médicas forenses actuamos sobre todo en las incapacidades civiles, en los divorcios y en la guarda de custodia. Fijaros, cuando estamos hablando de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, hay un hecho curioso. Suelen ser mujeres cuidadoras que viven con sus padres, que cuidan a sus padres mayores y que una vez que sus padres han fallecido, los hermanos las quieren incapacitar a ellas. Mujeres que han sido, todas las circunstancias de su enfermedad mental controlada, equilibrada, o algunas que hayan podido tener sus crisis, y sin embargo, y que han sido cuidadoras, y sin embargo dejan de cuidar a las personas a las que cuidaban, y ahora ¿qué pasa? Que están incapacitadas para ejercer sus derechos. Yo aquí veo una paradoja. Y otra paradoja que veo es que las mujeres con una enfermedad o un trastorno mental, para incapacitar civilmente, por una parte es para su protección, pero por otra parte, este mismo derecho civil les exime muchas veces de la guarda custodia, se les considera mujeres poco adecuadas o es causa de divorcio. Entonces, es una paradoja. Por una parte se protege, pero por otra parte se restringen los derechos. Y lo mismo ocurre en el ámbito forense laboral. Yo me encuentro que cuando las mujeres tienen algún tipo de invalidez o incapacidad en el ámbito laboral, son sobre todo mujeres que tienen problemas de salud mental del tipo ansiedad, depresión. Y no se le hace mucho caso ni se le tiene tan en cuenta
simplemente porque se les culpabiliza y se les responsabiliza como si el tema ansioso-depresivo fuera una debilidad, cuando realmente es una situación de discapacidad psicosocial como cualquier otra. Eso por comentaros el panorama general que me encuentro como médica forense, ya os lo he dicho, en los ámbitos penal, civil y laboral. Pero bueno, ¿qué barreras y qué obstáculos encontramos para las mujeres que tengan una discapacidad psicosocial en su acceso a la justicia? Pues encontramos obstáculos visibles e invisibles. Primero, la barrera, me imagino que se habrá hablado antes, ¿no? Pero la barrera que tiene al acceso a la justicia cualquier ciudadano o ciudadana. La justicia la vemos lejana, muchas veces vamos hacia ella con miedo. Hay un hecho que se llama victimización secundaria, que es el retraso en la justicia, los dobles reconocimientos, el lenguaje tan poco adaptado que nos encontramos a cualquier persona. Toda esta situación que nos ocurre a cualquier persona, tenemos que tenerla en cuenta que la podemos sufrir, pero mucho más las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces tenemos la primera barrera, la que crea a veces la victimización secundaria de acceso a la justicia. La segunda barrera, el hecho de ser mujer. El miedo, la vergüenza, por ejemplo, ante la denuncia si es violencia de género o violencia sexual. El sentimiento de indefensión, la poca autoestima, el autoestigma que muchas veces interiorizamos en nuestro estado de inferioridad. Todo esto, por supuesto, incide. Y a estas barreras y obstáculos se añade todo el derivado de la propia discapacidad psicosocial. ¿Y yo qué quería decir? Que las personas que tienen un trastorno mental, muchas veces en la administración de justicia, la verdad es que deberíamos hacer un esfuerzo por defender el derecho de la autonomía en la toma de decisiones, porque la mayoría de las veces me encuentro que están representadas de forma ajena, no solamente acompañadas por otras personas, estén o no incapacitadas civilmente, sino que se les calla, se les silencia y no se les permite muchas veces tomar sus propias decisiones, que implica no ser adecuadamente escuchadas. Otro problema, digamos, derivado de la propia discapacidad psicosocial sería la falta de formación e ignorancia, no solamente en la sociedad, sino en los profesionales y las profesionales que le atendemos. Y esta, por ejemplo, sin ir más lejos, pues existe una confusión enorme entre deficiencia intelectiva, deterioro cognitivo, característico de la edad y discapacidad psicosocial, sin ir más lejos. Entonces aquí nos encontramos que a la hora del trato o a la hora de abordar la discapacidad, seguimos fijándonos en un modelo único, en vez de pensar en las características de las múltiples discriminaciones que nos lo puede dar la interseccionalidad. Quizás el mayor obstáculo de la mujer con discapacidad psicosocial para acceder a la justicia deriva de los estigmas y prejuicios derivados del sexismo y el capacitismo, y donde no escapa, por supuesto, la salud mental. En general, tienen menos credibilidad, existe la creencia de peligrosidad y con ello unas actitudes completamente estigmatizantes por parte de todos los agentes que entran en interacción con las personas con trastorno mental. Esta creencia de peligrosidad, bueno, pues viene dado de las características de toda la historia de la salud mental, pero es que se une el hecho, lo que digo, he dicho antes, de muchas veces el circo que se monta en determinadas situaciones, el mito y la creencia errónea, y que cuando hay algo que escapa de nuestra posibilidad de entendimiento, por ejemplo, un abuso sexual a una niña, una muerte bárbara, lo queremos justificar a veces con la enfermedad mental cuando es injustificable. Primero, que no es cierto. Las personas enfermas mentales no suelen cometer delitos en el acto de su enfermedad o durante una crisis, o por lo menos delitos de este tipo. Pero es que además, siempre lo digo, siempre justificamos, esto lo hacen los locos, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Es como si dice, esto lo hacen las personas con cáncer, es un delito canceroso. Yo es que esta igualdad, es decir, enfermedad mental o trastorno mental igual a peligrosidad, igual a que son responsables de todo tipo de delitos, yo me parece el mayor estigma y el peor prejuicio que se puede tener. Ya he comentado también la culpabilidad, el hecho de que a las mujeres con discapacidad psicosocial se les considere
mala madre, mala esposa y además, encima, a veces también, y casi siempre las madres, responsables, mejor dicho, culpables de el posible trastorno mental que tengan sus hijos. Quería comentar también que si existe una estigmatización dentro de las mujeres con discapacidad psicosocial en el ámbito de la justicia, sobre todo asociado a la, ya lo he dicho, a la peligrosidad, a la falta de credibilidad y al hecho de su incapacidad o su invalidez como persona, si hablamos de las mujeres que están en el ámbito penitenciario, estamos hablando de una situación más oculta y aún más desconocida. Ya para ir terminando, yo quería decir que otra de las barreras importantes, sobre todo desde el punto de vista médico, forense y también judicial, es este enfoque biomédico que tenemos del malestar y el corsé del diagnóstico. Realmente, si no se tienen en cuenta que estamos ante una discapacidad de tipo psicosocial y seguimos pensando en el modelo médico y que esto se cura o simplemente se mejora exclusivamente con medicación, pues mal vamos en ese sentido. Y a veces también la propia ley tiene una serie de paradojas para las mujeres con trastorno mental, como por ejemplo, a veces se le una orden de alejamiento de las propias personas que son sus cuidadores o cuidadoras. Entonces nos encontramos, les digo, unas situaciones completamente de paradoja. El querer hacer a veces juicio rápido también nos impide detectar o poder evaluar adecuadamente el trastorno mental. Por tanto, entre los retos serían los retos para romper la barrera, el avance social, la no estigmatización, la aplicación de las leyes. Tenemos un buen marco legal de protección de derechos que no siempre se aplica adecuadamente, una buena coordinación sociosanitaria, policial y judicial y, cómo no, compañeras y amigas, todas las que me podáis escuchar, el empoderamiento de las mujeres, ningún tipo de discapacidad, de deficiencia. El hecho de ser mujer tiene que llevarnos a esta falta de cuidado, de autocuidado y de, digamos, y de discriminación que a veces incluso nosotras mismas nos buscamos lo que le llamamos el autoestigma. Aunque tenemos que estar empoderadas, seguras y cuidadas y siendo dueñas y control de nuestra propia vida, siempre, si así lo necesitamos, con los apoyos. Porque realmente, y sin duda, ¿no?, las medidas para abordar la desigualdad y la discriminación serían mucho más efectivas para combatir los trastornos mentales si el énfasis, en vez de ponerlo en este modelo biomédico, en los medicamentos, se pusiese también en todos los entornos y en toda la situación de las personas. La salud mental de la población mejoraría mucho más cuando los gobiernos tomen en serio cuestiones como la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Yo espero, querida, no haberme pasado mucho de tiempo y no Muchísimas voy a poder gracias. compartir con vosotras el resto de la tarde. Me hubiera gustado muchísimo. Te compartiremos después el vídeo. Ángeles, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad, muchísimas gracias. Pasamos ahora a conocer cuál es la situación a la que se enfrentan las mujeres con autismo en su acceso a la justicia. Y para ello tenemos a Raquel Valle, que es responsable de Derechos de Autismo España. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotras. Te escuchamos. No sé si tenemos a Raquel con nosotras. Si está conectada, parece que tiene algún problema con el audio. A ver si podemos ayudarla. Hola. Hola Raquel, bienvenida, te escuchamos. A ver, un poco más quizás el volumen. ¿Nos puedes hablar, Raquel? ¿Me oís ahora? Ahora mejor. Sí, muchísimas gracias. Te escuchamos. Nada. Bienvenida. Que como se nos va desconfigurando cada vez según la plataforma que utilizamos. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradeceros por habernos invitado desde CERMI Mujeres a participar. Yo la verdad es que me da mucha pena no traer ningún caso concreto de vulneración, no porque no los haya, que seguramente los hay, sino porque en muchos casos
en España, pues tenemos un poco el problema de datos y de conocer casos concretos. Y en este sentido, desde el área de investigación que tenemos en nuestra confederación, trabajan día tras día pues, para intentar un poco dilucidar y un poco pues, tener ese mapa real de lo que representa a las personas con TEA de manera general y sobre todo las mujeres con TEA. Entonces voy a centrar sobre todo mi intervención en hablar un poco de los problemas que encuentran las personas con TEA en general y las mujeres en particular. Entonces, lo primero que diré es que el TEA, como muchos de vosotros sabéis y conocéis, porque me habéis oído decirlo muchas veces tanto a mí como a mis compañeras y porque realmente pues, estáis familiarizados con este tipo de discapacidad, pues es un trastorno de origen neurodesarrollo. Y entonces, plantea dificultades sobre todo en dos áreas, en lo que es la comunicación y la interacción social y lo que es la flexibilidad de pensamiento y de conducta. Y lleva consigo pues, una serie de elementos característicos entre los que hay que señalar pues, que no está determinada en sí una causa que explique la aparición del TEA, aunque sí que está demostrado hasta cierto punto que tiene un origen de implicación genética. Luego no hay dos personas con TEA iguales, con lo cual a la hora de hacer cualquier tipo de adaptación pues nos encontramos con esta dificultad. Es verdad que esto es algo que compartimos muchas discapacidades, pero bueno, en nuestra discapacidad pues se da de manera muy aguda. Luego aparte el TEA no lleva asociado ningún rasgo diferenciador físico, entonces esto lo que hace es que muchas veces se diagnostique tarde y mal, de ahí que a veces le llamemos discapacidad invisible, porque muchas veces llegan a la vida adulta sin que hayan recibido un diagnóstico previo y en el caso de las mujeres esto les afecta directamente a lo que es el bienestar emocional y a lo que es a su calidad de vida, puesto que a lo largo de toda su existencia pues no han recibido ni recursos ni sistemas de apoyo ajustados a sus necesidades específicas. Luego hay que decir que al final es una discapacidad que la acompaña a lo largo de toda su vida, esto pasa en casi todas, pero bueno, es verdad que sus manifestaciones a lo largo de todo el ciclo vital van cambiando y hay que ir adaptando un poco los procesos pues a cada uno de los ciclos vitales y luego impacta no solo en la persona que lo sufre, sino también en su familia. De ahí que la Confederación Autismo España al final sea una confederación de familias. Teniendo en cuenta al final que el trastorno del espectro de autismo pues, afecta de manera fundamental a lo que es la esencia de la persona y que por esta razón pues, al final entraña un desafío especial a la hora de participar en todos los ámbitos de la sociedad, es obligación de todos, y en ese sentido trabajamos desde la Confederación, que se reconozca que las personas con TEA deben ejercer sus derechos de manera activa y se les ha de proporcionar para ello pues, todos los ajustes necesarios, sobre todo de acuerdo con todo lo que establece la Convención. Al final, la sociedad y sus instituciones se construyen para todos y para todas las personas y a todas han de servir y ser útiles. Y entrando de manera específica en todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, que es la razón de este webinar, si hacemos un repaso a lo que es el panorama europeo, encontramos numerosos estudios que sugieren que las personas con discapacidades de desarrollo, como es el caso de las personas con TEA, tienen más riesgos de ser víctimas que perpetradores del delito. Entonces, en este aspecto, debido un poco pues, a las características que hablábamos de interacción social junto con otras particularidades de determinados entornos, pues se incrementa la vulnerabilidad en un momento dado de las personas con TEA, especialmente a ser víctimas. Y un ejemplo de esto es sobre todo en las mujeres con TEA todo el tema de acosos, de abusos y de maltratos sexuales, debido en muchos casos pues, a esa dificultad que tienen para interpretar las intenciones de las demás personas y por tanto para identificar determinados comportamientos que son indicativos pues, en un momento dado de un acoso, de un abuso, de un maltrato, pues tienden siempre a ser víctimas y a sufrir pues, en muchos casos estos delitos y en este sentido pues, trabajamos para intentar pues, evitar todo esto. En cuanto a la persona con TEA como perpetrador del delito, perpetradora, estas mismas dificultades que os comentaba hace un segundo de interacción y de comprensión en un momento dado del entorno social y del reconocimiento de lo que son las intenciones de los demás, o en muchos casos esa ingenuidad que acompaña a la persona con TEA, lo que hace es que puede incrementar esa vulnerabilidad a ser engañados en un momento dado para cometer determinados delitos. Entonces, considerar esta vulnerabilidad nos debe de llevar, por tanto, a reconocer la necesidad de establecer en un momento dado programas de desarrollo de habilidades para la prevención de este tipo de conductas y el desarrollo de estrategias adaptativas que lo que hagan es que mejoren un poco la situación de la persona con TEA y cómo la persona con TEA pues, interpreta un poco su entorno. Por lo que respecta dentro del proceso judicial a todo el tema de la comunicación de decisiones y del contenido de estas, para las personas con TEA, tal y como se ha señalado con anterioridad, uno de los problemas más acusados gira en torno a la comunicación e interacción social, lo que les puede llevar en muchos casos a no entender el alcance o el contenido de las decisiones judiciales a las que se enfrentan.
Incluso en un momento dado, en un paso previo a la adopción de esta decisión, cuando se enfrentan a una detención policial o en un momento dado pues, al interrogatorio, en un juicio se puede llegar a dar situaciones de vulnerabilidad debido a la discapacidad que posee la persona con TEA. En este sentido, un estudio de la Universidad de Salford sobre trastornos de autismo en el sistema judicial penal señala que la persona con TEA, al enfrentarse en un momento dado pues, a esa entrevista policial que os hablaba o en el seno en sí del propio proceso judicial, puede llegar a sufrir altos niveles de angustia y nerviosismo, que pueden llegar incluso a ser interpretados negativamente de cara a la decisión final que se tome. Para que el proceso judicial sea accesible para las personas con TEA, desde Autismo España hemos venido subrayando de manera general, y en este caso incidimos mucho en una jornada que hicimos con el Consejo General del Poder Judicial, que es imprescindible que se movilicen todos los recursos y herramientas disponibles para favorecer la participación de la persona con TEA en general y sobre todo de las mujeres con TEA. Es esencial optar por un procedimiento indirecto de consulta que incorpora familiares o personas cercanas y significativas para la toma de decisiones y, puesto que en un momento dado pues, las mujeres con TEA y los hombres con TEA pueden tener intereses y preferencias determinadas, es fundamental que sea su equipo de apoyo, es decir, pues un poco los profesionales que trabajan con ellos día a día, a quienes se les consulte pues, para hacer este tipo de adaptaciones que acabo de comentar, para que sean lo más individualizadas posibles. De manera específica, entendemos que se ha de facilitar el acompañamiento por parte de un profesional que conozca bien a la persona con TEA, que si se puede, se ha de intentar, pues en la medida de lo posible, pues que el interrogatorio se desarrolle en un contexto adecuado, pues que se lleve a cabo en su entorno natural. Si eso no fuera posible, pues facilitar que la persona con TEA pueda desplazarse antes al juzgado, que pueda ver un poco la sala en la que se le va a interrogar, que conozca el entorno para sentirse pues, dentro de lo posible pues, más cómodo, que se haga en un espacio tranquilo, donde se controle sobre todo pues, esa estimulación sensorial que en muchos casos les puede afectar tanto, que se garantice la privacidad del espacio de la entrevista, que se flexibilice pues, a la hora de tomar la declaración y en todo caso con todo lo que tiene que ver con el derecho a las personas con TEA a tomar sus propias decisiones pues, a lo largo del proceso. Siempre que esto resulte posible, hemos estado estableciendo desde Autismo España pues, que es necesario adaptar cualquier tipo de interrogatorio a la persona con TEA y para ello hemos propuesto pues, la posibilidad de que se desarrolle más de una sesión, que se vigile pues, durante toda la sesión pues, la capacidad un poco de esa persona con TEA para prestar atención de manera sostenida y que se faciliten siempre que se pueda pues, los descansos, que se adapte el contenido y la metodología de la entrevista en función de las necesidades de comunicación y de comprensión y que se refuerce la motivación de la persona en el interrogatorio, pues incorporando en algunos casos pues, cuestiones relacionadas con intereses personales o reconociendo positivamente pues, al final ese esfuerzo que está haciendo la persona con TEA cuando se somete pues, a ese interrogatorio. Centrándonos en la necesidad de que la persona con TEA pues, entienda un poco el alcance del proceso, sus derechos procesales y cualquier circunstancia relevante, de modo que le resulte comprensible. En Autismo España, en este sentido, hemos incidido en la necesidad de que las mujeres y los hombres con TEA conozcan el contenido de las sentencias, permitiéndose preguntar sobre la misma. Y en ese sentido, pues consideramos que es fundamental pues, que se adapten a lectura fácil para pues, un poco facilitar su comprensión. Es evidente que nos queda mucho camino por recorrer, es evidente que en los últimos años pues, se han ido dando pasitos, aunque sean pasitos pequeños, y al final para lograr pues, una sociedad accesible para todas las personas con discapacidad y por el colectivo que yo represento para las personas con TEA, pues tenemos que trabajar todas las entidades en conjunto junto con las administraciones pues para que se nos escuche y para que realmente pues todas aquellas características específicas de todos nuestros colectivos pues sean tenidos en cuenta en posteriores normas o posteriores programas que se pongan en marcha por parte de las organizaciones competentes. Y en este sentido pues daros las gracias por habernos dejado pues un poco trasladaros nuestras inquietudes y los problemas que se encuentran en el día a día. Raquel, muchísimas gracias a vosotros por presentar la especificidad en el acceso a la justicia de las mujeres con autismo. Lo agradecemos de corazón. Me dirijo ahora a nuestras dos próximas intervinientes. Por una parte, a Laura Seara, asesora legal de la Fundación CERMI Mujeres, y por otro lado a la fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores. A ambas les voy a pedir ya desde aquí que nos puedan acompañar, además de hoy, también pues dentro de 2 semanas, a lo mejor si su agenda se lo permite, el día 7 de abril para valorar otras dificultades de otras discapacidades que hoy aquí no se han podido tratar y que por tanto nos centremos
en las discapacidades que se han presentado, la discapacidad intelectual, la sordera, la parálisis cerebral, el autismo, la discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual, y que en la próxima sesión nos dediquemos a las otras cuestiones. Así que, en primer término, le doy la palabra a Laura Seara, que como ya he comentado, es la asesora legal de Fundación CERMI Mujeres. Es un lujo, la verdad, tenerte con nosotras en Fundación CERMI Mujeres, es una garantía también, y te agradecemos profundamente tu trabajo. Laura, desde esa práctica de asesoramiento legal que se hace desde Fundación CERMI Mujeres en relación con las discapacidades que se han comentado hoy, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál es tu aporte? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a la que yo considero mi casa, así que estoy encantada una vez más de participar en un webinar de estas características. Yo estaba escuchando a las compañeras y claro, es que asentía yo sola mientras las escuchaba, porque son las casuísticas que ya plantearon, independientemente de las capacidades a las que hacían referencia, son muy similares a lo que nosotros ya hemos analizado en el CERMI, la Fundación CERMI Mujeres, tanto en aquel estudio, ¿no?, de las sentencias, que está también por ahí Sepúlveda, se acuerda perfectamente, y de cómo analizamos efectivamente las dificultades de las mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia, las trabas con las que se encontraban, la falta, por ejemplo, de credibilidad de su testimonio. O sea, esto se ha puesto y se ha contado aquí. Además de todo esto, pues en cómo los casos que hemos visto en los últimos años en la Fundación CERMI Mujeres, especialmente algunos que se intensificaron durante la pandemia, algunas cuestiones que se intensificaron durante la pandemia, por ejemplo, hacían referencia a la trata, cuando hablaba Sepúlveda también, y otra compañera, ¿no?, a la trata, nuevas formas, ¿no?, de explotar a las mujeres, que las obligan, por ejemplo, a cometer delitos, a robar. Lo decía también la compañera que puso el vídeo, ¿no?, de esa víctima, ¿no? Bueno, pues en fin, nos los hemos encontrado. Nosotros recordamos aquí, algunas seguro que estabais en aquella webinar de los principios del mes de mayo del año pasado, cuando efectivamente dimos con un caso que nos llegó directamente a través de un servicio del Ayuntamiento de Madrid, en el que a una mujer con discapacidad su familia la estaba obligando a ejercer la prostitución en diferentes zonas de la ciudad de Madrid. Esto, bueno, pues en fin, este caso lo llevamos directamente nosotros con ese organismo, pero bueno, no era ni el primero ni muchísimo menos el último, seguro que nos encontraremos. Así que, Ana, la primera reflexión muy rápida, porque sé que tenemos poco tiempo y además tenemos todas mucho interés en escuchar a la fiscal, tiene que ver con eso, con un poco la similitud y no me gusta hablar de homogeneidad, pero dentro de la heterogeneidad de los casos y de la heterogeneidad de la violencia de género y de la heterogeneidad de las formas diferentes de discapacidad, se están repitiendo los patrones. Todas han contado cosas muy similares en sus ámbitos, con sus propias características, pero patrones muy similares, tanto en el acceso a la justicia como en las formas de sufrir la violencia de género. Por ejemplo, la violencia de género claramente, pero la retirada de custodia por razón de discapacidad. Nosotras mismas hemos visto casos que nos han llegado a la Fundación CERMI Mujeres, donde las mujeres con discapacidad estaban tremendamente alarmadas, fueron asesoradas jurídicamente para que efectivamente pudieran ejercer su derecho ante los tribunales para defender la custodia de sus hijos e hijas y que esta custodia no fuera retirada por razón de discapacidad. Mujeres a las que se le modificó, divorciadas, a las que se le modificó, bueno, pues un poco el convenio, el regulatorio que tenía con su expareja respecto a los niños y niñas, donde ellas tenían la custodia y de repente de la noche a la mañana, por razones ajenas completamente a la propia relación de ellas con sus exparejas y por supuesto de ellas con sus hijos e hijas, con unos cuidados magníficos, con los apoyos cuando son necesarios, sin apoyos incluso en otros casos, bueno, pues por la noche a la mañana los padres exigen una modificación de ese convenio regulador y juzgados, bueno, pues retirando custodias a muchas mujeres para dárselas, en algún caso, a hombres con sentencias firmes por violencia de género. Claro,
cuando nosotros oímos y leemos, no, es que la ley prohíbe expresamente en casos de violencia de género con sentencia firme haya custodia. Bueno, pues yo les puedo asegurar, porque a la Fundación Cermi Mujeres nos ha llegado, a una mujer que por razón de discapacidad le fue retirada la custodia de sus hijos e hijas, y era un hijo y una hija, y fue entregada a su expareja, condenado en sentencia firme por violencia de género. O sea que, claro, vamos mejorando. Esta mañana una persona que está preparando un doctorado hablaba conmigo por una cuestión también relacionada con las esterilizaciones forzosas, ¿no? Y el éxito, el gran cambio que supone, bueno, pues haber modificado esa ley, ¿no? Que en parte, yo creo que una parte muy importante se le debe al movimiento de mujeres y discapacidad. Yo hablo del CERMI, de la Fundación Cermi Mujeres, porque es mi casa, pero sé el esfuerzo que se ha hecho en todo el colectivo de las mujeres con discapacidad en España para conseguir efectivamente la derogación de esa norma. Pero, claro, ahora estamos en esas, pero revisando las sentencias, las últimas sentencias, y viendo efectivamente con qué impunidad, a pesar incluso de que muchos tribunales de primera instancia negaban la posibilidad de esterilizar a estas mujeres, como cuando había recursos, en algunos casos por parte de los padres, y hablo masculino, cuando eran las madres, curiosamente, no en todos, pero en algunos, los que trataban de preservar ese derecho de sus hijas, recurrían, y tribunales de instancias superiores efectivamente permitían esas esterilizaciones. Ana esto lo sabe bien, ha escrito muchísimo sobre ello. O sea, yo creo que el movimiento de la discapacidad de las mujeres en España, este tema lo trabajó muchísimo, y yo creo que pocos países os pueden enseñar nada en este ámbito, ¿no? Pero casos de retirada de custodia, sí. En Las Palmas, en la Audiencia Provincial de Tenerife, en Palma de Mallorca, un caso muy similar también de estas características. Por lo tanto, este problema lo tenemos sobre la mesa, es un tema que tenemos que resolver ya. Yo no digo que le retiren la custodia por razón de discapacidad, que es una violación clara de los derechos humanos y de la Convención. Es que además se la entregan a un maltratador. O sea, que eso vulnera absolutamente todas las convenciones, todos los protocolos, toda la legislación, el Pacto de Estado. Bueno, y se quedan tan panchos. Bueno, pues es que es verdad que a veces estamos un poquito indefensas, ¿no?, en este ámbito. Nos han llegado casos de separación y divorcio de mujeres con discapacidad, donde efectivamente en los casos de separación y divorcio, incluso aunque no haya niños y niñas, hay, bueno, pues auténticos problemas a la hora, por ejemplo, de repartir también los bienes comunes de la pareja. Hemos tenido casos de discriminación múltiple, por razón de género, de discapacidad, de mujer refugiada, de mujer víctima de violencia de género, en fin, hemos tenido casos tremendamente fuertes, potentes, permitidme esta expresión, porque yo creo que refleja muy bien a veces la dimensión, la magnitud de la situación de algunas mujeres con discapacidad, bueno, pues que han llegado a nuestras oficinas pidiendo un poco asesoramiento, y otras entidades con las que hemos trabajado conjuntamente. Y luego mujeres institucionalizadas, ¿no? Con todo tipo de discapacidades, pero mujeres también con discapacidades vinculadas a la salud mental, sin duda, que son las que están institucionalizadas, y también mujeres que están ahora mismo en recursos sociales de comunidades autónomas y de ayuntamientos, pero con problemas de salud mental importantes, que yo creo que tenemos que empezar a trabajar con las administraciones para que los protocolos varíen, porque aquí no había problemas directamente con los juzgados, por ejemplo, ¿no? Venían a hablar con nosotras no porque tuvieran un problema, no porque fueran a judicializar una situación. Algunas de ellas terminaron por judicializar su situación, sino por bueno, pues porque yo creo que es diferente, son casuísticas distintas, y los recursos sociales, sobre todo en grandes ciudades que tienen ya, yo creo que un entramado importante de recursos, de alojamientos de todo tipo, pues deberían trabajar con un poquito más de especialización, bueno, pues la situación de las mujeres con discapacidad que están en estos centros, ¿no? Y que en la pandemia, pues como os podéis imaginar, se multiplicaron los problemas, se multiplicaron los casos, y el protocolo a seguir no debe ser el mismo, ¿no? Nosotros estamos atendiendo mujeres constantemente, aunque ahora llevamos, es verdad, una temporada con muchas consultas,
pero con muchas consultas, pero quizá con menos decisión a la hora de litigar, ¿no? Y de dar un paso al frente, ¿no? Bueno, yo concluyo con un poco con algunas conclusiones así muy rápidas que se repiten a lo que vosotros dijisteis. Por ejemplo, que las mujeres con discapacidad acceden en mucho menor medida a la justicia, no solo respecto a las mujeres sin discapacidad, sino a los hombres con discapacidad, ¿no? Hay violaciones claras de los derechos humanos en los que no hubo ningún tipo de denuncia. Insisto, ahora mismo nosotras estamos recibiendo mucha consultas, quiero saber qué puedo hacer, bueno, les vamos informando, pero esto no quiere decir que terminen en los tribunales muchos de sus casos cuando deberían, ¿no? Luego, bueno, la propia incapacitación legal o la capacitación modificada ahora las deja muchas veces fuera. Si lo hacen a través de representación legal. Lo decía una compañera, no me acuerdo cuál fue, la que dijo que bueno, que van acompañados y van acompañadas por familiares, como muy tuteladas, todo como muy patriarcal, todo, bueno, ¿no? O sea, este tema hay que cambiarlo, no sé cómo. Yo creo que hay que hablar también con los agentes que operan en el ámbito de los juzgados para ver cómo se puede hacer, pero este tema hay que superarlo, tal y como viene indicado en la propia convención, ¿no? Cuando no hay incapacitación legal, tampoco acceden en condiciones de igualdad respecto a las demás mujeres sin discapacidad. Por ejemplo, la falta de información, muchas veces falta de respaldo familiar o a veces, lo que es peor, demasiado tutelaje familiar. O sea, a veces hay una sentencia del Constitucional que dice que hay que proteger a las mujeres con discapacidad, también a veces de la gran protección que sus familias le quieren brindar, esos mantos protectores que tanto quieren abrigar, que a veces ahogan, ¿no? Y a veces ocurre. Por lo tanto, cuidado con la falta de respaldo y el hiperrespaldo, ¿no? Luego, por ejemplo, pues la falta de medios económicos, la falta de asistencia letrada especializada, cada vez menos, pero es verdad que hay que seguir avanzando. Y los ajustes, aquí lo han dicho también mis otras compañeras que han hablado, ¿no? La falta de credibilidad de muchos testimonios, bueno, todo esto lo ha hecho complicado, ¿no? Bueno, yo tengo una posición muy clara respecto a la incapacitación. Antes las compañeras hablaban de que, claro, pues de que automáticamente, casi automáticamente, es una incapacitación total con tutela, ¿no? No miden nada más, por favor. Vamos a ir un poquito más al detalle, vamos a ver, existe la curatela. Hay personas que con curatela perfectamente podrían... sería lo más adecuado, ¿no? Bueno, hay casi una manera de actuar casi automática, ahora menos, pero durante mucho tiempo existió en los juzgados de nuestro país esa forma automática de incapacitar y de privar de derechos, incapacitando y con un tutor o tutora a una persona con discapacidad, casi siempre mujeres, ¿no? Luego también es verdad, no sé si lo habéis visto, bueno, faltan datos, no tenemos datos sobre internamientos, ni sobre incapacitaciones, datos reales, es dificilísimo a veces acceder a datos de todo lo que tiene que ver con la discapacidad y la justicia. Sigo pensando que necesitamos mejorar los datos. Siempre que me encuentro con alguna persona con cargos importantes en el mundo de la justicia, se lo trato de plantear, hay que mejorar los datos. Para las mujeres siempre han sido unos aliados los datos, yo esto siempre lo digo, ¿no? Cuando no había datos no podíamos medir ni probar nuestra desigualdad. Cuando empieza a haber datos, son fundamentales los datos, tenemos que medirnos con datos, con estadísticas. Aquí pasa exactamente lo mismo, en el ámbito de la discapacidad tenemos que las personas con discapacidad contar con datos y las mujeres con discapacidad todavía más, ¿no? Luego, hay mujeres también que entran en una rueda, que es la rueda de la justicia, la espiral procesal, ¿no? De la que a veces no son capaces de salir. También me lo he encontrado esto, seguramente vosotras también, ¿no? Han dado muchas vueltas, tienen problemas súper serios. Algunas se agotan y tiran la toalla, pero otras convierten ese asunto en su causa para vivir, ¿eh? Y pasa a formar parte casi obsesiva de sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un tema también que tenemos que, bueno, pues tratar adecuadamente y hablar bueno, pues no sé si entre todo el propio sector de la discapacidad, entre todos los servicios jurídicos que tenemos, o ver si lo protocolarizamos, cómo actuar, ¿no? Yo a veces a la misma persona le cojo el teléfono sin parar durante semanas, y se lo cojo y estoy tratando de hablar con ella y de explicarle los plazos, las cosas que ya no pueden continuar, que hay que buscar otras vías, y es como una obsesión, ¿no? Y con este tema tenemos que trabajar. No solo le pasa a las personas con discapacidad, le pasa a muchas personas que tienen problemas con la justicia y entran en esa rueda y es complejo, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí tenemos que tener, yo creo que un posicionamiento claro
para tratar de ayudarlas y efectivamente explicarles bien lo que ocurre con procesos como estos, ¿no? Laura, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Pues lo dejo aquí, Ana. Simplemente los casos, bueno, tú los conoces todos, Ana, los hemos visto. Solo una ultimísima cosa, la convención sigue sin aplicarse totalmente. No se han producido totalmente todos los cambios y ajustes en el ordenamiento jurídico que tenemos que seguir reforzando, aunque el avance ha sido inmenso, ¿vale? Y repito, y ya aquí lo dejo, hay mucha vulnerabilidad procesal, también lo han comentado mis compañeras. Por favor, la actividad probatoria en los tribunales. Tenemos que trabajar con las comunicaciones, con las exploraciones para que se cumpla la convención que ahora mismo no se está cumpliendo y muchas mujeres están absolutamente... Llegan a veces a los juzgados y se vulneran sus derechos, mujeres con discapacidades que se le vulneran claramente sus derechos por razón de sexo y, por supuesto, por razón de discapacidad. Hay mil cosas apuntadas que no me ha dado tiempo a apuntar. Nada, pero a ti te tenemos siempre a nuestro lado, abusamos de esa confianza, te agradecemos infinitamente que nos sigas acompañando siempre. Y ahora, de verdad, quiero agradecer profundamente el esfuerzo que ha hecho la fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra Crespo, por estar hoy aquí, por escucharnos tan activamente. Esta mañana me llamaba por teléfono al despacho porque todo su voluntad era como el mejor hacer para realmente ofrecer realmente pues esa escucha activa a las mujeres con discapacidad. María José, te agradecemos profundamente que hayas decidido desde el primer momento, sin ninguna duda, acompañarnos en un día como hoy y además te agradezco tu paciencia porque nos hemos pasado un poquitín de tiempo. Te escuchamos, María José. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias, Ana, gracias a todas. El placer ha sido mío. Gracias, por supuesto, a Ángeles, a Patricia, a Inés, a Raquel, a Laura por sus intervenciones. He estado tomando apuntes, os he de confesar. El olvido de Ángeles no es tal, es simplemente que nos conocemos mucho. Ella es forense ahora, entre las muchas cosas que ha hecho en Sevilla, y hemos trabajado juntas, o escuchaba casi las campanas desde su casa, que está cerca de la mía. Pero bueno, quería agradecerte porque me diste el consejo fundamental. ¿Qué es lo que yo quería, qué os puedo transmitir? Veo que ha habido 86 personas en la webinar durante la tarde y yo quería transmitir de alguna forma mensajes ante tanta información que iba a dar sobre los distintos hándicaps y barreras de las mujeres con discapacidad. De todas maneras me he apuntado también, el día 7 de abril me vais a tener, así que me deis uno la palabra. Voy a ser breve hoy porque efectivamente vamos un poquito ya mal de tiempo y seguro que todas podemos tener otras ocupaciones en la tarde, así que tiempo habrá, me vais a tener a vuestra disposición, Ana. Yo creo que en el tema de la discapacidad siempre es una cuestión de gafas de ver. Cuando digo gafas de ver, estoy metiendo ahí formación, estoy metiendo capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y tiempo para dedicárselo a las personas con las que tratamos. Y ese es uno de los grandes hándicaps de la justicia. Necesitamos, desde luego, formación. Ahí estáis trabajando muchísimas instituciones con las que estoy conociendo porque no había desarrollado mi vida profesional en este ámbito, aunque los fiscales sí han estado siempre en el ámbito y algunos lo habéis citado hoy, como a Fernando. Pero es cierto que necesitamos mucha formación. Estamos en un momento especialmente importante. Alguna de las participantes anteriores lo ha transmitido. Estamos en el momento de hacer alegaciones y lograr que ese anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que parece solo entender la accesibilidad y la comunicación y la información refiriéndose solo a la lengua de signos. Parece que quizá eso, como bien ha comentado la compañera, empieza a ser ya un logro, pero necesitamos que se produzca o se distribuya a todas las situaciones de discapacidad. Y ahí están ejemplos. Es cierto que no necesitamos modificaciones legales, el convenio está vigente y está ahí, pero necesitamos la fuerza de unas reformas legales que supongan esa formación obligatoria para todos. Fijaos, si conseguimos que en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal
de verdad se quede ahí esta cláusula tan bonita que determina la nulidad de una diligencia si se ha realizado sin los apoyos que el juez haya considerado necesarios. Al decir apoyos nos referimos, y ese anteproyecto lo hace, a la interpretación de la lengua de signos, insisto, porque tiene una visión un poco reduccionista, pero ya le vamos a explicar al legislador, estamos con una agenda conjunta a todas las instituciones para contarle la multitud de formas de comunicación y de información que necesitamos las distintas personas para entender qué es lo que pretende de nosotros la justicia, si nos ha citado como testigos, si somos encausados o si somos los demandantes de un divorcio o de cualquier otra cosa. De forma que, aunque tenemos esos textos ahí, una reforma que va a entrar pronto en vigor de ley de enjuiciamiento civil y de código civil y fundamentalmente luego en el ámbito penal la ley de enjuiciamiento criminal, aún así tenemos ya instrumentos y lo que tenemos que hacer es utilizarlos. Desde la Fiscalía de Sala no puedo prometer nada más que dar a conocer, contribuir lo que ya estéis haciendo y dar a conocer pues esos convenios que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial firmados con plena inclusión, por ejemplo, que permite la figura del facilitador ya. No tenemos que esperar a una tramitación de una ley de enjuiciamiento criminal que va a tardar un montón de tiempo. Podemos hacerlo ya. Me consta que lo estáis haciendo, no os estoy contando nada porque las compañeras que antes me han precedido en el uso de la palabra son responsables de asesorías jurídicas de unas asociaciones y fundaciones que trabajan en este ámbito y son reivindicativas, pero cualquier mujer puede acudir a los tribunales y solicitar y pedir hablar con el letrado de la Administración de Justicia y decir, yo no entiendo, yo quiero entender y para eso preciso el acompañamiento de un facilitador, preciso que venga un logopeda, preciso, y esto es importante, que adoptemos una actitud reivindicativa. Yo creo que el sector asociativo lo está haciendo y de alguna forma todas las mujeres también tienen que empezar abriendo camino. Os quería contar solo a modo de ejemplo una sentencia que me pasaba el compañero de Córdoba hace muy poquito, una sentencia, efectivamente hay muchas resoluciones, vosotras las conocéis, en las que en los tribunales no hemos sido conocedores de cómo debe articularse los principios de la Convención, pero hay otras sentencias, como una muy reciente de Córdoba en un ámbito privado, es un divorcio, estaban discutiendo sobre la guardia y custodia y los derechos de visitas y bueno, pues esa sentencia viene a recordar cómo no se trata de contraponer el superior interés del niño y los derechos de la madre, sino que habla de un derecho a la vida privada y familiar, habla de que la necesidad de una compañía mutua de los hijos y cómo efectivamente considera que lo más beneficioso para el menor es el mantenimiento de una guardia y custodia compartida con la madre que tiene una discapacidad y que no es necesario adoptar ninguna medida distinta a la que en el entorno se estaba realizando, porque la limitación no determinaba ningún perjuicio para el menor, al revés. El perjuicio para el menor era no relacionarse con normalidad con su madre y por tanto otorga una guardia y custodia compartida. De manera que tenemos que seguir evidentemente en esa línea, habrá resoluciones adversas, no puedo entrar en casos concretos que seguro que los habrá y desgraciados en los que se haya contribuido a una doble victimización de una mujer por razón de su discapacidad, pero estamos en un momento yo creo que óptimo para darle la vuelta a estas situaciones en las que se parte de la base de una situación tan compleja. Me ha gustado mucho escuchar ese testimonio que Inés nos ha traído de Belinda. No cabe duda que nos falta espacio y tiempo para las personas. Escuchándola rápidamente me daba cuenta de lo que había pasado. Eran juicios rápidos, o aunque no fueran juicios rápidos, es una conformidad. El abogado había decidido por ella que lo mejor era que dijera que sí cuando fuera preguntada y ella realmente no fue protagonista de su acto. Creo que la justicia precisa tomarse el tiempo necesario con cada uno, porque si lo que pretende es la justicia, la sentencia, determinar cuál es la verdad, no la verdad, sino una verdad formal que tenemos que aceptar en la medida en que son las pruebas que se han obtenido. Se trata de que todas esas pruebas se obtengan en la mejor de las condiciones posibles. Y si se trata de un testimonio, en las condiciones en que ese testimonio se desarrolle de forma óptima. No se trata de ver si esa persona tiene o no capacidad para testificar, sino darle las herramientas para que pueda testificar con la mayor naturalidad, tranquilidad y espontaneidad y ser capaces de escucharlas.
Creo que esa actitud reivindicativa a la que os estaba animando, espero que en el chat haya participantes, mujeres con alguna discapacidad y se anime escuchando, porque yo creo que es importante denunciar los abusos de los que podáis ser víctimas. Y por tanto, sí me gustaría finalizar animándoos, como digo, a denunciar. Los tribunales tienen algunos instrumentos, no son óptimos, pero si los usamos y pedimos que se desarrollen para adecuarse a nuestras necesidades, lo harán, se adaptarán. Tenemos un convenio muy bonito firmado, por ejemplo, por la Generalitat de Valencia, en la que pone a disposición de los jueces una serie de recursos muy importantes para permitir el acceso a las resoluciones que los afectan mediante sistemas de lectura fácil y ofrece un acompañamiento específico para las víctimas, es decir, para las personas que quieren denunciar y que tienen una discapacidad. Los servicios de atención a víctimas existen en toda España, tengan o no un servicio especial para personas por discapacidad, podemos acudir a ellos incluso antes de interponer una denuncia para ser orientados. Los colegios de abogados disponen casi todos de un turno específico para personas con discapacidad. Podemos dirigirnos a ellos pidiendo primero la asistencia jurídica gratuita, que es bastante sencillo. Estas oficinas existen en todas las sedes en las que hay tribunales y juzgados y con nuestra documentación y con nuestros datos, nuestra resolución que nos reconozca la discapacidad, vamos a tener acceso a esa justicia gratuita y vamos a tener el asesoramiento debido. Os invito a que, por tanto, si sois víctimas de algún delito, si consideráis que se debe emprender algún procedimiento para defender vuestros derechos, lo hagáis. Me ha gustado mucho cómo ha finalizado Ángeles Sepúlveda con que queremos que las mujeres sean empoderadas, seguras y cuidadas. Pues bueno, ahí estamos todas para hacer esta red de ayuda y en mi nuevo cargo pues sencillamente lo quiero poner también a vuestra disposición. No quería entretenerme mucho más, aunque sí podría seguir, Ana, pero bueno, quería simplemente hacer esta aportación y si me dejáis volver a intervenir el día 7, pues estaré encantada. Nos encantará, te lo agradecemos profundamente, como agradecemos la intervención de todas las personas que han hecho posible pues que hoy abordemos esta primera parte del acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad. Está claro que tenemos que dedicar una segunda sesión a esta temática, lo haremos el día 7 de abril a la misma hora aquí en Fundación CERMI Mujeres. Te agradecemos, querida fiscal, tu presencia nuevamente en ese momento y abordaremos entonces otras especificidades que por imposibilidad temporal hoy no han podido ser tratadas. Por eso os animamos a quienes tenéis interés en participar ese próximo día 7 de abril a dirigiros a fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es para solicitar vuestra participación en el programa. Hoy no tenemos espacio para más, tampoco para las intervenciones del público asistente, pero dejaremos espacio suficiente el próximo día. Un abrazo muy grande desde Fundación CERMI Mujeres para todas. Cuidaos mucho y nos encontramos aquí. Entre tanto, ya lo sabéis, que no estáis solas. Un abrazo grande.